Bienvenidos a los cursos virtuales del programa Adigual. Aquí estarán recibiendo asesorías de todas las asignaturas. Soy el maestro Vladimir Hernández de la Unidad Regional Norte. Bienvenido. Para comenzar a ver el tema de vectores, tenemos que entender qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial. Aquí tenemos el plano cartesiano como referencia para representar una magnitud vectorial. Primero explicaré qué es una magnitud escalar. Es toda aquella cosa que podemos medir sin necesidad de una dirección o un sentido, como por ejemplo el tiempo. El tiempo es una magnitud medible que no requiere indicar una dirección. En cambio, una magnitud vectorial sí requiere indicarse con una dirección y un sentido, como una flecha. Por ejemplo, la velocidad o el peso o la fuerza son ejemplos de magnitudes que requieren una dirección y un sentido. Por ejemplo, si yo voy a empujar una caja, la posición de esa caja va a estar en el centro del plano cartesiano, conformada por una horizontal X y una vertical Y. Esa caja, si yo la voy a empujar o jalar, va a requerir de cierta dirección y cierto sentido. Dependiendo hacia dónde lo jale o lo empuje, yo colocaré esta flecha. Suponiendo que esa caja yo la voy a empujar en dirección este, tendría que colocar la flecha en esta forma, hacia la dirección este, en 0 grados. Si yo esa caja la empujaría en dirección norte, tendría que colocar la flecha de esta manera, en dirección norte, representado 90 grados. Así sucesivamente para todas las direcciones cardinales. Aquí tengo otra flecha un poquito más corta que representa la magnitud, qué tan grande o qué tan pequeña es. De manera que si la magnitud es pequeña, lo represento con una flecha más chica. Y si la magnitud es muy grande, lo represento con una flecha más grande. Ambas tienen un largo de la flecha y un ángulo en el que se van a colocar según hacia donde se aplicó la fuerza o a la velocidad que se dirigió un automóvil, o también el peso lleva una dirección hacia abajo. A continuación vamos a explicar unos problemas de cómo se resuelve una magnitud vectorial. Aquí tenemos un primer ejemplo de un problema que vamos a resolver por el método analítico de vectores. Los datos que nos dan el problema son el valor del vector, 18 unidades. Estas unidades pueden ser kilómetros, pueden ser newton, puede ser cualquier tipo de unidad de algún valor vectorial. Y nos dan un ángulo de 60 grados. Con estos dos valores yo voy a calcular las componentes horizontal y vertical de este vector. Para calcular la componente horizontal, esta es la fórmula, que se representa con Bx es igual al valor del vector por el coseno del ángulo. Y para calcular la componente vertical, que se representa con By, se calcula con el valor del vector por el seno del ángulo. Vamos sustituyendo valores.
para la componente en X, o sea Bx, calculamos 18 unidades por coseno de 60. Si se dan cuenta, estamos sustituyendo los valores que nos da el problema, 18 y 60 grados. Se pone un paréntesis para indicar que estos dos valores se están multiplicando. En la calculadora, ¿cómo tenemos que resolver esto? Primero tienen que poner este valor, coseno de 60. Hay calculadoras que primero tienen que poner el número 60 y después oprimir la tecla cos. Y hay calculadoras que son invertidas, que tienen que poner primero cos y el valor 60. Una vez que ya lo tienen eso en su calculadora, le dan igual y lo multiplican por 18, el valor del vector. Les debe de salir 9. Quiere decir que la componente horizontal de este vector vale 9. Vamos a hacer lo mismo con la componente vertical. Acuérdense que es esta fórmula. Vamos a sustituir los valores. El valor del vector es 18 y el valor del ángulo es 60. Si se fijan, las fórmulas se parecen mucho, los valores son los mismos, lo único que cambia es coseno y seno. Y el procedimiento es muy parecido. En la calculadora ustedes le van a poner 60 y lo oprimen a la tecla seno. En inglés las calculadoras vienen con la palabra sin. Recuerden que hay algunas calculadoras que son invertidas. A veces le tienen que poner sin primero y después 60. Ya que tienen esto oprimido en la calculadora, le dan igual. Lo que les salga lo multiplican por 18. Les va a dar un valor de 15.58. La componente en Y de este vector de 18 unidades es de 15.58. Si se dan cuenta, estos dos valores, si yo los sumo aritméticamente, 9 más 15.58 no me va a dar 18. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son componentes en ángulo, no son sumas aritméticas. Para representar el problema que acabamos de ver en el prototipo de vectores, vamos a colocar la regleta en los valores que nos dio el problema. Aquí tenemos que la regleta debe estar en 18 unidades y 60 grados el ángulo. Estando posicionado el vector 18 unidades y 60 grados, podemos comprobar que la componente horizontal da 9 y la componente vertical da 15.58. ¿Sí? Aquí les muestro un segundo problema, en donde los valores que nos dan es Bx, o sea la componente horizontal, que vale 20 unidades, y la componente vertical, que vale 10 unidades. Recuerden que unidades puede ser cualquier tipo de unidad, que sea vectorial, kilómetros, kilómetros por hora, newtons, ¿sí? Y lo que nos pregunta el problema es el vector y el ángulo. Aquí es un problema invertido al problema anterior, porque en vez de que nos den el vector y el ángulo y tengamos que calcular las componentes, aquí es al revés. Tenemos las componentes,
vamos a calcular el vector y el ángulo. Para ello ocupamos estas dos fórmulas. Para calcular el vector, en algunos libros le llaman vector resultante. Se calcula sumando la componente horizontal bx al cuadrado más la componente vertical by al cuadrado. El resultado se le saca raíz cuadrada. Para calcular el ángulo es la tangente invertida de la componente vertical entre la componente horizontal. Bien, vamos a pasar al procedimiento. Vamos a proceder a sustituir los valores. Recuerden que el valor de la componente en x es 20 y la componente en y es 10. De manera que 20 al cuadrado más 10 al cuadrado nos da 400 más 100. Da un valor de 500, se le saca raíz cuadrada y nos da un valor de 22.36 unidades. Ese es el valor del vector, pero nos falta saber su ángulo. Para eso tenemos la otra fórmula, en donde ocupamos sacar la tangente de menos 1 del valor de la componente vertical 10 entre la componente horizontal 20. Primero aquí aconsejo hacer la división 10 entre 20, ya que tengas ese valor. Para poder poner tangente negativa en la calculadora, tú tienes que buscar este botoncito. Normalmente está en una esquinita superior de la calculadora, se llama Shift. En otras calculadoras se llama 2ND o Second en inglés. Una vez que encontraste una de estas dos teclas, oprimes la tecla TAN de tangente. Automáticamente te va a salir la opción tangente negativa. Le das igual y te va a arrojar un resultado de 26.56 grados. Estos dos valores es el valor del vector y el valor del ángulo que se obtiene al tener estas dos componentes. Espero que esta asesoría haya sido de utilidad para ti. Me despido, no sin antes comentarte que puedes dejar cualquier sugerencia, duda, comentario o incluso si tienes duda de algún otro tema, me lo puedes dejar en mi correo vladimirhernandez@was.edu.mx. Hasta la próxima.